los desayunos de Correo Yusil. Soy Chabeli Quiroque. Yo, Carlos Navea, y estos son los principales titulares del día. Ollantumala llegó a Santa Eulalia y exhortó a las poblaciones a evitar construir viviendas en zonas de alto riesgo. Congresista Zenaida Uribe no será procesada por mentir en hoja de vida. 2 muertos y 6 heridos por enfrentamiento en Azucarera Andahuasi. Gobierno publica ley que sanciona el acoso sexual callejero. Falta de agua y alimentos agobian a víctimas de Huayconchosica. Copiloto estrelló voluntariamente el avión de Germanwings. Y ahora vamos a conocer las principales portadas del día y empezamos con el diario Correo. Esta mañana nos informa que hubo excesos en la DINI, según el informe que se aprobaría próximamente en la Comisión de Inteligencia del Congreso. Entre tanto, la minoría del grupo de trabajo señala que hay evidencias de que estos reglajes no se hicieron por iniciativa propia, sino por orden de Palacio. En tanto, el diario El Comercio sigue con estos fenómenos naturales. Cierran 101 puertos por oleajes y lluvias que azotan el sur y el norte del país. Inundaciones y huaicos dejan cientos de afectados, señala el diario El Comercio. El diario La República también informa sobre los huaicos. 300 familias no abandonan zona mortal de Chosica, les entregan carpas para que desalojen las viviendas que son inhabitables, pero la gente insiste en quedarse arriesgando sus vidas. El Instituto de Defensa Civil reportó 120 escenarios críticos en todo el país por fenómenos naturales. El diario Perú 21 advierte que el alcalde Luis Castañeda Alonso liquidó la reforma del transporte. ¿A dónde vamos?, se pregunta el diario Perú 21. Municipalidad declara nulo el proceso de licitación de 3 de 5 corredores complementarios. Y el diario Ojo con esta noticia de que hallaron el cuerpo de la hija del alcalde de Cocachacra. La niña salía del colegio cuando una avalancha se la llevó junto a su compañera. El Huayco y el río Rímac la arrastraron por 18 kilómetros desde Chosica hasta Ñaña. En las noticias deportivas, el diario El Bocón vale un Perú, señalan en referencia a Pablo Guerrero, que marcó un doblete en el triunfo del Corinthians y festeja con la bandera peruana. Profesional presiona al timado para su renovación, es lo que se señala ahí. Brasil vence a Francia en París. Y un enfrentamiento en las inmediaciones de la azucarera Andahuasi dejó 2 muertos y 6 heridos. La policía capturó a 7 sujetos que estaban a cargo del Fundo Santa Rosa luego de los enfrentamientos. Los detenidos, según la policía, serían matones encargados de extorsionar a los trabajadores de la zona. A continuación, las imágenes del preciso momento de la intervención. Ahí van los sujetos, van 4 ahí. 7 sujetos. 7 sujetos en posición de armas. Y teníamos allí las imágenes del preciso momento de la intervención. De otro lado, vecinos de la zona denunciaron que matones causaron daños a sus propiedades y viviendas y que incluso algunos fueron agredidos físicamente. Este es un auto que fue golpeado y baleado por los sujetos que asaltaron el Fundo Santa Rosa. ¿Qué le dijeron? Esto duele a cualquiera de ustedes si le sucediera esto, a un trabajador común y corriente, duele. Va a llegar a mi casa, donde mi casa está totalmente destrozada. Usted es una persona discapacitada, a pesar de ello fue maltratado, ¿no? Fue vejado por estos sujetos. Usted se desplaza en una cuatrimoto, ¿no?, que también fue destrozado por los vándalos. Y mis 2 pequeños, mi esposa está embarazada. Y ellos nada tienen que ver con la empresa, nada tiene que ver con las otras personas. Sin embargo, lo han agarrado, le han pisado la cabeza a mi mujer que está embarazada. No es justo, señor.
que yo nada tengo que hacer en la empresa, yo no trabajo en la empresa, yo soy muy ajeno a esto. Eso es abuso. Eso es un abuso, es un abuso que están haciendo esa gente. Recordemos que este litigio en Andahuaylas empezó hace varios años y se acusa presuntamente que el grupo Wong estaría detrás de este desalojo y por lo cual los trabajadores estarían respondiendo. Sin embargo, hasta el momento no se resuelve sobre la propiedad de esta azucarera. La policía aún sigue en el lugar del enfrentamiento tratando de persuadir a los trabajadores de no continuar con esta gresca, con algunos matones contratados para el desalojo de esta ubicación. Ahora vamos a cambiar de tema. Ayer la lideresa del PPC, del Partido Popular Cristiano, Lourdes Flores, pidió la renuncia de Ana Jara a la presidencia del Consejo de Ministros y la indicó también como responsable política por el reglaje de la Dirección Nacional de Inteligencia. Ella estuvo ayer en el foro que convocó a las activistas venezolanas opositoras de Nicolás Maduro. En realidad yo creo que es una cosa muy penosa. Creo que es una práctica que se está demostrando, se ha extendido en el tiempo. Es la mala herencia heredada del tiempo del fujimontesinismo. Y ojalá finalmente fuéramos capaces de reestructurar un servicio fundamental como es el servicio de inteligencia para fines del país y no para la persecución, para la búsqueda tonta de información, pero en realidad con fines móviles políticos que distorsionan la función de la DINA. En consecuencia, creo que tiene que producirse un hecho político. Yo respaldo plenamente la decisión de nuestros parlamentarios de pedir la renuncia y la censura de la señora primera ministra, porque alguien tiene que responder para que se produzca un evento político que a su vez lleve a la genuina, la verdadera reestructuración. Lo que eso evidencia es que la falta es previa o es continua. En realidad, si usted me pide una opinión sincera, yo creo que desde la caída del fujimorismo, ninguno de los procesos de investigación llevados adelante ha respondido cosas como ¿dónde están los equipos que tenía el servicio de inteligencia? ¿Dónde se han reubicado, reenganchado quienes llevaban adelante estas prácticas? Esa respuesta no la hemos tenido en todos los años de democracia. Y yo creo que ahí está la raíz del tema. Ni hemos reestructurado un servicio de inteligencia para el Estado peruano como se merece, ni hemos sabido nunca a través de genuinas investigaciones qué pasó con los equipos y dónde están los que se dedicaron a esas prácticas durante años. Se han reciclado, se han readecuado. Saltó algo por el lado de gente de la Marina, saltó algo por el lado de gente de la policía, empresas privadas que no tenían, que se llamaban business track, o sea que anunciaban con su propio nombre. Este lunes va a votarse la moción de censura presentada por el fujimorismo en contra de la primera Ana Jara. Hasta el momento se conoce que la bancada de los ex nacionalistas Dignidad y Democracia van a respaldar con sus firmas esta moción, lo que hace suponer un número de 65 firmas a favor del documento que estaría desembarcando a Ana Jara del gabinete de ministros. Es decir, que solo faltaría un voto para aprobar la un moción voto de censura. Con bancadas que aún no se deciden, como es el caso de Perú Posible, Solidaridad Nacional. Solidaridad Nacional, que tiene a 3 ya de sus congresistas de siempre, ¿no? Rondón, Martín Bustamante, Martín Belaúnde Bustamante y Vicente Ceballos, que van a votar a favor de esta moción. Bueno, el presidente de Colombia, Andrés Pastrana, estuvo en nuestro país y pidió al presidente Ollantumala que reciba a las venezolanas Lilian Tintori y Mitzi de Ledesma, esposas de los políticos opositores al gobierno de Nicolás Maduro, que actualmente se encuentran presos. Definitivamente, yo creo que deben ser recibidas precisamente por el presidente. Es importante que Lilian y Mitzi estén aquí, que estén compartiendo sus experiencias y sus vivencias de Venezuela. Y la verdad que creo que es un privilegio para ustedes los peruanos tenerlas hoy aquí para conocer de primera mano la situación. Lo importante es en estos temas, temas de la defensa de los derechos humanos, de la democracia, eso es lo que vienen a pedir hoy Mitzi y Lilian, la libertad de Leopoldo, preso político en este momento en Venezuela, Antonio Ledesma, alcalde preso político, Ceballos, más de 60 presos que hay en este momento en Venezuela. Listo, muchas gracias. Teníamos allí las declaraciones del expresidente Andrés Pastrana, expresidente de Colombia. Él también
pide que Ollanta Humala reciba a estas activistas venezolanas, esposas de Antonio Ledesma y también Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López. Ellas se quedan en Lima hasta hoy. Ollanta Humala no ha respondido, no está en la agenda oficial del presidente de la República. Ayer el escritor, el premio Nobel Mario Vargas Llosa, también lamentó que la pareja presidencial no las reciba y también cuestionó a los gobiernos por no criticar y no denunciar los actos de corrupción que denuncian estas activistas venezolanas. Una de las claves por las que el presidente Ollanta Humala no recibiría a las esposas de los opositores a Nicolás Maduro sería la carta que ayer se ha revelado del 2005, en la que Ollanta Humala pide al entonces presidente Hugo Chávez una reunión con él para definir una candidatura. Esto se ha conocido ayer y todavía no hay respuestas ni de la bancada oficialista, Chabeli. Claro, es un tema preocupante porque ya varios congresistas habían solicitado que las reciba la pareja presidencial en su despacho de Palacio de Gobierno, pero Ollanta Humala en este momento dice, bueno, que está más preocupado en controlar la situación de las personas damnificadas por el Guaico, lo cual está muy bien, pero este tema nunca se ha pronunciado por el tema de Venezuela ni por el régimen de Nicolás Maduro. Lilian Tintori y Michi de Ledesma llegan justamente cuando en el Congreso y en la Fiscalía se está investigando a Nadine Heredia por los presuntos aportes que habrían recibido desde Venezuela. Unos minutos con nuestro invitado, el secretario institucional del Partido Aprista, Omar Quesada. No se muevan. Nice Spa, concepto de belleza. Lo moderno, lo inimitable y lo exclusivo lo encontrarás aquí en Nice Spa. Somos el único centro autorizado en el Perú para realizar el tratamiento facial Green Peel alemán, desarrollado médicamente a base de ingredientes vegetales naturales. Contamos con los tratamientos Endermology y la última tecnología Lipomassage para remodelar, reafirmar o redefinir tu figura. Y te ofrecemos los servicios de depilación definitiva y peluquería que te harán sentir radiante. Tenemos certificaciones a nivel de Alemania, Estados Unidos, Chile y Brasil. Nice Spa, concepto de belleza. Avenida Las Artes Norte 683 San Borja. Citas 475-2424, 475-2461. Estoy yendo en carro, ahorita llego, en 2 minutos estoy ahí. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos, en casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia. Los desayunos de Correo y Usil, la actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV.
ya nos encontramos con el jefe institucional del partido aprista, el señor Omar Quesada, quien nos acompaña aquí en los desayunos de Correo y UCIL. Buenos días, señor Quesada. Gracias, es una corrección. En el partido hay un solo jefe, que es Víctor Raúl. Usted es el secretario general institucional, sí. Señor Quesada, en ese momento la agenda marca al lunes. El lunes se va a definir si Ana Jara aún va a pertenecer al gabinete, va a liderar el gabinete de ministros. La posición aprista ha sido, pues, sacarla ya. No, la posición del partido ha sido cumplir las reglas de juego democráticas. Los ministros son responsables políticos de los hechos que suceden en cada uno de sus sectores. El pedido de interpelación, luego suponemos una censura a Ana Jara, es que la costumbre del gobierno y de los funcionarios del gobierno, del nacionalismo y del humanismo, ha sido entornillarse por más problemas que hayan habido. Pero es cierto que ustedes han impulsado, pues, ¿no?, precisamente esta moción de censura, y ya faltan muy pocos votos para que lo consigan. ¿Confían en que van a lograr sacar la cabeza de Ana Jara? No, lo importante es dar a reconocer a la ciudadanía de que los funcionarios tienen que ser responsables por cada una de sus funciones. ¿Qué ha pasado? Esto del seguimiento, de rastreo, se ha hecho sabiendo el gobierno que tenía que tener mayor cuidado en este sector del servicio de inteligencia. Hay congresistas que le han hecho conocer desde el 2012, 2013, 2014, de que habían prácticas inusuales en el servicio de inteligencia. ¿Qué cosa es lo que ha pasado? Después de varios años se ha descubierto que ha habido, pues, seguimiento no solamente a políticos y adversarios, sino también a periodistas y a empresarios. ¿Con qué finalidad se obtiene toda la información? Teniendo en cuenta que la criminalidad ha subido y no ha descendido. Entonces, esto de ir husmeando la vida privada de las personas es gravísimo en un Estado de Derecho. Ahora, según la tesis nacionalista, ¿cómo podemos entender que es gravísimo este reglaje, este seguimiento, espionaje a empresarios, periodistas en el gobierno nacionalista, pero no en el gobierno de Alan García, el anterior gobierno de Alan García? Porque los nacionalistas han señalado que también se hizo ese tipo de prácticas desde la DINI en esta gestión. Es grave en todo gobierno. Nosotros repudiamos cuando se hizo el servicio de inteligencia, se hizo desde el Servicio de Inteligencia Montesinos, y fuimos confrontacionales en todo momento, sin un ápice de dobleces ni nada por el estilo. Y en este momento nosotros hemos dicho, si se hubiera descubierto en el gobierno aprista, el primer ministro caía. Pero ¿no hubo sospechas? ¿Nunca hubo sospechas en el gobierno aprista? Nunca salió ninguna información, por lo menos a nivel periodístico, con la redundancia y reiterancia que ha habido en el gobierno. Se pudo haber hecho, pero no se conoció. No se conoció. Además, por lo que he escuchado al jefe del Servicio de Inteligencia de esa época, había diferencias en cuanto a ir sacando la información. Era hacia funcionarios, hacia públicos, que también... Yo entiendo que el Estado peruano tiene que protegerse de quiénes son sus funcionarios. La reforma en la DINI acerca de los procesos con el Ejecutivo para que ellos rindan cuentas al presidente, a la primer ministro, ¿viene con esta reforma del 2011 o ya era así también el gobierno del presidente García? Bueno, lo que sabemos es de que, y está en la Constitución, es que el jefe del Servicio de Inteligencia reporta directamente al presidente de la República. Entonces, la doctora Rosario Fernández, que fue primera ministra en la época de nosotros, no tenía absolutamente ningún conocimiento. Es más, ni despachaba en esa época, y a gobierno de salida. Porque pero entonces 2011, ¿es posible que Alan García sí haya tenido conocimiento? No, ni Alan García, no lo ha tenido la presidenta del Consejo de Ministros, menos el presidente Alan García. Además, era un gobierno que estábamos en salida. Lo importante aquí es determinar lo siguiente. Constitucionalmente, el derecho a la intimidad está protegido. Es decir, es un delito y debe ser absolutamente el Ministerio Público, el Poder Judicial, riguroso con la aplicación de las sanciones que deben existir. Entonces, un Estado de Derecho no puede permitir que existan personas que con el dinero del Estado estén husmeando en la vida privada de las personas. No se puede descartar que existía un grupo paralelo en la DINI en el gobierno de Alan García. Por sus palabras no lo descarta, porque me dice que Alan García no sabía. No, ninguno de nosotros supimos. Nosotros despachamos con Alan García hasta el final de su mandato. ¿Pero usted puede garantizar que no existió eso en el gobierno de Alan García? Lo que nosotros podemos decir es que ni siquiera hubieron sospechas, como sí las hubieron desde el gobierno en el gobierno del presidente Humala. Es más, hay una cuestión adicional. Ninguno de los que estuvo directores del Servicio de Inteligencia en el gobierno del partido tenía ninguna vinculación partidaria.
Lo que sí hay una vinculación de compañeros de promoción en el caso del señor Humala. Además, el perfil que le han descrito al presidente Humala es de una persona absolutamente insegura. ¿Quién es el que está husmeando, el que está inseguro? Ahora, Ana Jara pretende saldar cuentas desligando a estos personajes vinculados a Ollanta Humala, que eran 12 en las cabezas de la DINI, destituyendo la plana mayor, sacando a 8 de sus cabezas de la DINI. ¿Esto basta en cuanto a zafarse de una responsabilidad política? Mire, la responsabilidad política, Fernando Belaúnde decía mucho que los ministros eran fusibles. ¿Por qué? Porque es la relación entre la sociedad y las políticas que uno quiere implementar y el Estado mismo con la más alta decisión. Si esto es fusible, vamos a decirle a los ministros, ya están quemados, no funcionan, como en la electricidad doméstica. Y tenemos que aprender a, con gestos, enseñarle a la ciudadanía de que sí hay responsabilidades y no hay impunidad. En el caso de la ministra Ana Jara, está haciendo esfuerzos y defendiendo lo indefendible. Ha habido una bomba que ha estallado en sus manos y no se quiere dar cuenta. Claro, entonces, y la salida política y democrática es renunciar. No sabemos por qué, no creemos que sea por los 30.000 soles del ministro. ¿No le haría daño al gobierno entrar en esta crisis política, dejando sin gabinete a Acéfala, la PCM, a un año ya de culminar el gobierno? Pero no, es que no se va a quedar Acéfala. Se ha planteado que puedan poner a una personalidad independiente que garantice dos temas fundamentales. Uno, unas elecciones con absoluta transparencia, y en el segundo lugar, que no se utilicen los recursos del Estado para hacer campaña política en pro o en contra de los adversarios. Si bien estas búsquedas, estos espionajes, chuponeos, rastreos, se incrementaron en el gobierno Ollanta Humala, ya se conoce que venía de hace tiempo. De todas maneras, así como ustedes piden que Ana Jara dé un paso al costado como responsable política, ¿no corresponde también que tanto el partido aprista como el Partido Perú Posible hagan un mea culpa? No solamente porque no tenían sospechas, sino porque ¿cómo es posible que no se hayan informado de las actividades irregulares que tenía la DINI en aquella época? La responsabilidad política es un tema presente, por eso le estoy diciendo. Si en este momento... No, es que ¿cómo le busca responsabilidad? Tienes que ya determinar la responsabilidad penal. Y si los jefes de la DINI en la época del partido aprista, hablo por mi partido, están involucrados, que se vayan presos. ¿Y quién va a hacer la denuncia en el Ministerio Público? Hasta el momento solamente Marisol Espinosa. El Ministerio Público... Es la que ha hecho una denuncia por el seguimiento que el Ministerio Público inicia muchas investigaciones con solamente noticia policial. Esta es una noticia de un gran escándalo, de un tamaño de una catedral. Así es de que el Ministerio Público ya debe haber tomado cartas en el asunto. Lo que sí pedimos y exigimos es que sean, no solamente que tengan la celeridad, sino tengan la independencia. ¿Cómo es posible que al fiscal que osó denunciar a la primera dama o al expresidente Toledo, después de las quejas del presidente Toledo, el presidente Humala haya hablado con el fiscal de la Nación y después hayan cambiado al fiscal? No hay respeto a la institucionalidad. ¿Qué es institucionalidad? Es respeto y protección de las instituciones y que los resultados, las resoluciones sean respetadas por todas. Si el presidente de la República no respeta la institucionalidad, entonces estamos poniendo en grave peligro la democracia. Usted señaló algo que seguramente ha puesto a temblar a muchos de sus ex-premieres. Porque esta responsabilidad le atañería a ellos, si es que se encuentra alguna responsabilidad política, administrativa, algún delito en esta recopilación de información indebida que habría hecho la DINI en la gestión aprista, ¿no? No, los apristas estamos curados del espanto, no temblamos, tenemos miedo a Dios solamente, pero tenemos la convicción de haber actuado con absoluto apego a las reglas democráticas. Y estas prácticas no son democráticas. Son de personas seguramente golpistas, aventureros del poder o que con ganas de seguir quedándose en el gobierno, como se demostró los primeros años del gobierno del señor Humala. Porque ahora que están de moda las megacomisiones, de repente hacen una megacomisión los nacionalistas para investigar este espionaje del gobierno aprista, como ellos señalan. Sí, pero la práctica nos ha demostrado la absoluta incompetencia de aquellos que han querido denunciar al presidente Alan García con el fin de inhabilitarlo. Más bien el temor es de aquellos
que no quieren participar en unas elecciones con Alan García. En el foro político que es el Congreso, seguramente ya se está investigando, se va a armar una comisión investigadora acerca de este reglaje, pero seguramente donde va a llegar a un punto es en el próximo gobierno. De ser gobierno el APRA, en el próximo quinquenio, ¿se formaría una comisión para investigar esto? ¿Cree que sería pertinente? No, si ya se está formando una comisión, en la práctica parlamentaria se ha formado una comisión, tendrá que emitir sus resultados, sus resoluciones, pero yo tengo una posición respecto a las comisiones investigadoras. En el Perú, si no quieres que nada se aclare, forma una comisión. Entonces, lo importante sería mantener la independencia del Ministerio Público y exigirle a los jueces que hagan cumplir las leyes. Justamente en el Congreso, foro al que nos estamos refiriendo, la semana pasada, bueno, hace unos pocos días se ha visto pues algunas irrupciones, algunos despachos parlamentarios en medio de estas investigaciones de la DINI. Han entrado al despacho de Vitocho, del congresista Víctor Andrés García Belaunde, de Verónica Mendoza, al área de reuniones del PPC. ¿Cómo se entiende esto, ya que Ana María Solórzano sale al frente, destituye al jefe de seguridad, pero no se da más explicaciones al respecto? Estamos en lo mismo, es decir, es grave la forma como actúa el nacionalismo, desde el Ejecutivo tratando de tapar el sol con un solo dedo respecto del seguimiento a los adversarios. Y en el Congreso, la señora esta presidenta del Congreso, destituyendo seguramente a los que no son responsables, pero no asumiendo ninguna responsabilidad. Entonces, como dicen comúnmente, ¿no? Grazna como pato, se parece a un pato y dicen que no es pato. Entonces, ¿cómo hacemos? Es el gobierno que lamentablemente está de salida y nos ha demostrado que el aventurerismo político, sin cuadros para gobernar, sin una coherencia programática, ha llevado al Perú, lamentablemente, a descender en los niveles de crecimiento, a descender en los niveles de competitividad y a abandonar sectores importantes de la población en temas básicos que son la garantía que la democracia debe cuidar, como son los servicios básicos. Vamos a conocer la opinión de la gente acerca de esta irrupción en el Congreso para ver cómo lo han tomado. Pero es lamentable lo que está sucediendo en el Congreso. No hay una seguridad, no hay una vigilancia estricta como debe ser, no solamente para el señor Belaunde, sino para todos los congresistas en sí. Y yo quisiera que se investigue y se castigue como debe ser con rigor, porque la verdad, como ciudadano y como peruano, estamos quedando en el mundo entero como el peor Congreso que puede haber, que no hayan personas leales y sobre todo honradas en nuestro país. Inseguridad que vivimos, ¿no? Incluso en el Congreso, donde debería haber más resguardo policial, donde uno debería sentirse seguro, donde están los congresistas, debería haber más seguridad. No puede ocurrir este tipo de casos donde entren a robar y no a todos, sino específicamente a personas claves. Hay demasiada hasta inseguridad en el mismo Congreso, o sea, ya es el colmo, ¿no? Y además que hay demasiadas cosas extrañas, o sea, demasiada corrupción, o sea, tantas cosas se ve ya que no sé ni en qué creer. Se debe haber como que, por decirlo, mano negra o personas adyacentes para que le dé la disponibilidad de poder coger o sustraer esos artículos, ¿no? No se debió hacer ya que está yendo contra la privacidad. Bueno, ya hemos hablado de Ana Jara, de la Dirección de Inteligencia. Ahora, ¿qué pasa en el partido aprista? El 3 de mayo tienen elecciones internas. Lo que muchos militantes se preguntan es si finalmente van a renovar a la alta dirigencia aprista. Mire, que es liderada por usted, Jorge del Castillo y también... El partido aprista es el que más se ha renovado. Es el que hace vida política partidaria. Es el que está abierto todos los días del año. Es el que brinda servicios de comedor, preparación de jóvenes, permanentemente hace charlas, conferencias. Pero vemos a Alan García 3 veces como candidato, la gente de repente, no hay nuevos cuadros, vemos a Jorge del Castillo, Marquesada, usted, yo acabo de ser secretario general hace 4 años, es decir, no estoy hace mucho tiempo. Dan esa sensación. Sí, pues seguramente porque somos los que damos la cara también, es cierto, como partido organizado. Pero en el caso de mi partido tenemos 350.000 militantes
El 3 de mayo se va a renovar la dirigencia distritales, provinciales y regionales, con algo que deberíamos nosotros de repente compartir más en la prensa. En primer lugar, hemos levantado el porcentaje de damas, de mujeres, en las dirigencias a todo nivel. Es decir, 50% de las dirigencias que se van a elegir son de damas. Y algo adicional, 60% de esas dirigencias son jóvenes menores de 35 años. ¿Y cuándo Entonces, van a realizar las mire, elecciones para cambiar al secretario general, al secretario institucional? Luego viene la selección del Comité Ejecutivo Nacional y la dirección política y la presidencia del partido. ¿Les va a dar tiempo como para poder luego definir quién va a ir a la presidencia? Porque imagino que, como en todo partido democrático, Alan todavía no la tiene clara, no la tiene segura. No, nosotros trabajamos en función, por supuesto, del país, y las estrategias y los tiempos electorales son distintos a los tiempos políticos, es decir, tenemos que hacer coincidir varias cosas. Eso es un partido que trabaja organizadamente, no nos reunimos ni en un bufé de abogados ni en una reunión familiar, es un partido grande. Pero les decía estas dos características, de mujeres y de jóvenes, y además con algo adicional que es una innovación en el sistema de partidos políticos que tanto se quejan de no haber democracia. Se habla de innovación, pero vemos, usted menciona 350.000 militantes, sin embargo vemos al mismo candidato que es Alan García, y que no se entienda que tengamos en contra del candidato. Le voy a decir por qué. Pero antes de eso, mire, la característica de estas elecciones es que van a votar no solamente los militantes del partido, sino que estamos abriendo las puertas a los ciudadanos para que ellos puedan elegir a los dirigentes. No. Tienes una fijación con Alan. No, no es una fijación, sino que yo soy relativamente joven y siempre veo al único candidato. Los equipos ponen a sus mejores cuadros, ¿cierto? Exacto. Si es que quieres ganar el partido, si es que quieres ganar la batalla, pones a los mejores estrategas militares. Pero están entrenando a nuevos candidatos. Pero por supuesto, tenemos jóvenes que ¿Dónde están? Que han viajado y se están preparando en México, igualmente en Estados Unidos, en China. Tenemos, por ejemplo, un convenio con el Partido Comunista Chino, que cada año nosotros enviamos jóvenes a prepararse, es decir, se preparan no solamente políticamente, los invito a ustedes, los desafío en todo caso así abruptamente y con mucha diplomacia. Miren, inviten a los jóvenes de mi partido y van a ver que cualquier joven de mi partido no solamente es un cuadro político, sino es una persona profesional que está preparándose para gobernar. Señor Quesada, una última, porque el tiempo ya nos ganó. Alex Curi cuenta con la venia de todos los apristas para hacer una cabeza tal vez en el Congreso o en la plancha presidencial. No, Alex Curi es un amigo del partido. Se ha dado cuenta, como miles de ciudadanos, de que Alan García es el que más conoce el país, es el que puede llevar a buen puerto nuestro país. Se ha demostrado que el esfuerzo, el sacrificio y el conocimiento de los problemas te hace determinar cuál es el camino para solucionarlos. ¿A dónde va Alex Curi? Alex Curi, si es que quiere venir con el partido aprista, va a ser bien recibido, como cualquier otro. Y más bien invitamos a los ciudadanos que quieran participar en el partido, venir al partido. Es un gran partido. De repente el futuro candidato después de Alan García. Futurología es difícil. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Marquesada, secretario institucional del Partido Aprista Peruano. Regresamos con el bloque internacional. El Perú y el mundo al alcance de tus dedos, en casa, en el trabajo, en la playa, la realidad política, económica, cultural y deportiva al instante. Los desayunos de Correo y Usil te abren una ventana al mundo. El análisis, la información y las entrevistas a los protagonistas de la noticia.
los desayunos de Correo y Usil. La actualidad con nombre propio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por Usil TV. Conocido parte de lo que ocurre en nuestro país, vamos a conocer el panorama internacional. El copiloto del avión que se estrelló en Francia estaba solo en la cabina cuando accionó el mecanismo de descenso. El fiscal que ve el caso informó que realizó esta acción con la voluntad de destruir la aeronave. El copiloto del avión de Germanwings que se estrelló en Francia el martes accionó el mecanismo de descenso y probablemente tenía intención de destruir el avión, según indicó este jueves el fiscal a cargo de la investigación. La interpretación más plausible, la más creíble en lo que a nosotros respecta, es que el copiloto se negó voluntariamente a abrir la puerta de la cabina del comandante de vuelo. A refusé d'ouvrir la porte de la cabine de pilotage au commandant de bord. Según el fiscal, fue entonces cuando el copiloto accionó el mecanismo de descenso. Las víctimas murieron en el acto, aunque al parecer no se dieron cuenta de lo que sucedía hasta los últimos instantes. Creo que las víctimas se dieron cuenta de lo que pasaba en el último momento, porque en el audio les podemos oír llorar en el último momento, justo antes del impacto. Les cris interviennent que juste dans les derniers instants, juste avant l'impact. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, pero informaron que nada hace pensar que fuera un atentado terrorista. Hay que mencionar que según la compañía Germanwings, el copiloto que estrelló este avión de forma deliberada tenía un cuadro de depresión y que estaba de baja médica, pero que había ocultado estos certificados el mismo día que manejó esta aeronave que finalmente acabó con la vida de 150 personas. En otras noticias, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, anunció que ralentizará la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán y mantendrá a 9.000 militares hasta fin de año. Las tropas americanas retrasarán su retirada de Afganistán. Así lo anunció hoy Obama en una rueda de prensa conjunta con el presidente afgano Ashraf Ghani. El presidente de los Estados Unidos de América declaró que sus 9.800 tropas continuarán al menos 6 meses más, hasta 2016, entrenando, aconsejando y asistiendo a las fuerzas de seguridad del país de Oriente Medio. Afganistán sigue siendo un lugar muy peligroso y los insurgentes lanzan incluso ataques suicidas contra civiles. El presidente Ghani está haciendo reformas en los cuerpos de seguridad afganos, incluyendo el respeto por los derechos humanos. Como parte de la misión de la OTAN, Estados Unidos continuará entrenando, aconsejando y asistiendo a las fuerzas de seguridad afganas. Barack Obama también habló sobre la dificultad de la creación de un Estado palestino debido a las declaraciones del presidente israelí Benjamin Netanyahu.
No creo que sea solo mi estimación, pero es difícil de visualizar que eso vaya a pasar basándome en las declaraciones del primer ministro. Al margen del encuentro con Obama, Ashraf Ghani se reunió previamente con el secretario general de la OTAN, el jefe del Pentágono y el secretario de Estado de Estados Unidos. El ministro del Interior de Túnez informó este jueves que la célula terrorista responsable del ataque contra el Museo del Bardo había sido desmantelada. En estas imágenes se puede ver el terror dentro del Museo del Bardo de Túnez. Aquí la semana pasada murieron 21 personas, 20 de ellas turistas, pero el número pudo ser mucho mayor de no ser por la actuación de las fuerzas del orden tunecinas. Este jueves las autoridades aseguraron haber desmantelado lo esencial de la célula terrorista responsable del ataque. 23 sospechosos relacionados con el atentado fueron detenidos, todos ellos tunecinos. Aunque al menos 4 sospechosos, 2 marroquíes, un argelino y un tunecino siguen prófugos. Este último, Maher Ben Muldi Kaidi, está acusado de haber suministrado armas automáticas a los 2 francotiradores. El jefe del grupo figura entre los detenidos. El ataque fue reivindicado por la organización Estado Islámico, pero el ministro del Interior informó que la operación fue dirigida por el líder de un grupo yihadista afiliado a Al-Qaeda, rival de la organización Estado Islámico. Por su parte, la presidencia organizará el domingo una marcha internacional contra el terrorismo en la capital. El jefe del Estado francés, François Hollande, ya ha anunciado que asistirá. Y Arabia Saudita, al frente de una coalición de países árabes, lanzó una operación militar en Yemen para ayudar al presidente de ese país ante los avances de rebeldes. Estos son los primeros ataques de la coalición de países árabes en Yemen. Arabia Saudita, al frente de esta alianza, lanzó el jueves una operación militar para ayudar al presidente yemení ante los avances de rebeldes chiitas apoyados por Irán. En ella murieron 18 personas. Los rebeldes habían avanzado en los últimos días hacia Adén, donde se había refugiado el jefe del Estado. Además de varios países del Golfo, como Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait y Qatar, la coalición cuenta con el apoyo de otras naciones aliadas de Arabia Saudita, entre ellas Egipto, Jordania, Sudán, Pakistán y Marruecos. Estados Unidos anunció que proporcionará apoyo en logística e inteligencia, mientras que ningún país europeo se ha involucrado. Irán fue el primero en denunciar esta intervención que calificó de iniciativa peligrosa. La crisis en Yemen empeoró desde septiembre de 2014, cuando los hutíes protestaron en Sanaa contra el poder. Denunciaban el proyecto de constitución de un Estado federal que privaría a su feudo en el norte de un acceso al mar. Para los expertos, Yemen es el escenario de una guerra entre el Irán chiita y el reino saudí sunita, que podría terminar con la desintegración del país. A lo que se añade la actuación de la red sunita Al-Qaeda en la península arábiga, bien implantada en el sureste, y el grupo yihadista Estado Islámico. En momentos volvemos con el columnista del diario Correo, el señor Martín Santibáñez, para examinar un poco la dura crítica que ha tenido el señor Mario Vargas Llosa con el presidente Ollanta por el silencio ante Venezuela.
ya nos encontramos con el columnista de Diario Correo, Martín Santibáñez, en los estudios de la Universidad San Ignacio de Loyola. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días, encantado de estar Martín, ayer Mario Vargas Llosa ha tenido duras críticas contra los países que han mantenido silencio ante la dictadura venezolana. Él ha señalado que hay algunos países que no protesten porque son sobornados y viven en cierta forma de las dádivas de la dictadura venezolana. Estas declaraciones recogidas por Diario Correo. ¿Es un mensaje directo a Ollanta Humala, quien tampoco se ha pronunciado por la visita de las activistas venezolanas? En el caso de las declaraciones de Vargas Llosa con respecto a la dictadura venezolana, por supuesto que estas declaraciones despiertan una simpatía general, ¿no? ¿Quién en este momento en Latinoamérica puede apoyar la autocracia de Caracas? Humala. ¿No? O por lo menos quedarse callado, ¿no? Pero me parece que no estamos ante una ruptura frontal del sector liberal que encarna Vargas Llosa con el gobierno humalista, ¿no? ¿Una jugada política, ves? No, lo que veo es, y me sorprende realmente, y me siento decepcionado, veo que a uno de los peruanos más importantes de nuestra era le importa mucho más la situación de Venezuela que los problemas internos que tenemos en el país. Si existe un ánimo rupturista, entonces el señor Vargas Llosa bien podría pronunciarse sobre los graves problemas internos. ¿Te refieres a los casos de espionaje, por ejemplo? Por supuesto. Tú ayer, Chabeli, estuviste en este evento, claro. Y le consultaste a Mario Vargas Llosa por los problemas principales que está atravesando el país. Claro, yo le consulté directamente si iba a emitir una opinión sobre los casos de espionaje, y lo que dijo él, bueno, escuetamente: no voy a responder sobre eso, señorita, y se fue a una sala especial para los invitados. Bueno, y mira, no solo te ha respondido eso a ti, sino que ha dirigido todo su discurso político del día de ayer a condenar a Caracas, por un lado, a lamentarse de la ausencia de soporte político por parte de los países latinoamericanos. Todo eso está muy bien, pero por otro lado a reafirmar que él ha apoyado y que continúa apoyando al gobierno del presidente Humala. Él no ha dicho rompo con el gobierno del presidente Humala, en ningún momento, al contrario, él dijo, he apoyado a este gobierno y lo sigo apoyando. Además, él es el garante también del gobierno. De alguna forma nosotros estamos intentando ver algo que en la realidad no existe. Yo creo que solamente habrá una ruptura entre el sector liberal que el señor Vargas Llosa representa y el gobierno humalista cuando esta ruptura esté fundada en hechos nacionales, en la coyuntura peruana, en los graves problemas que estamos pasando nosotros en medio de esta crisis presente, ¿no? Entonces estamos solamente ante un mensaje para las cámaras, para querer mantener una posición, digamos, sin involucrar o chocar con el gobierno. Yo creo que más que un mensaje para las cámaras, es una postura tradicional del vargasllosismo. Él cree efectivamente, y siempre lo ha dicho en todos los foros y también aquí, y en el marco de este seminario que ha organizado, él cree que lo de Caracas es una desviación radical del populismo marxista, ¿no? Y siempre se ha opuesto a eso. Y eso me parece muy bien. Y ahí estamos todos en plena comunión con esta postura, ¿no? Pero de allí a decir que hay una ruptura con el gobierno humalista, yo creo que no. ¿Cómo se puede entender que hasta el momento Ollanta Humala no haya querido recibir a estas dos señoras? Keiko Fujimori lo ha hecho, Alan García, hasta Alejandro Toledo, y ayer también mandó un mensaje como que ojalá que lo hubiera recibido, que el silencio de algunos gobiernos, pero cuando se le pregunta a Toledo también de frente si es un mensaje para Ollanta Humala, no quiere señalar nada de forma concreta. ¿Por qué Ollanta Humala le cuesta tanto recibir a estas señoras? ¿Cómo se puede entender? Pues la respuesta la da el propio desarrollo del humanismo, ¿no? O sea, nosotros tenemos que comprender que el humanismo nace inspirado ideológicamente en canteras chavistas y además ha mantenido sin ningún cambio, a pesar de que cambian los cancilleres, nunca ha habido un cambio en la política de gobierno de o apoyo explícito o silencio o una política tácita frente a lo que hace Caracas. No ha habido una ruptura de Lima con Caracas, de la Lima humalista con Caracas. Nunca, ¿no? Y no va a pasar, además. Al inicio de la gestión de Ollanta Humala había un temor mucho más fuerte, mucho más fundado acerca de esta ida hacia un gobierno modelo chavistoide. En este año que le queda, ¿el temor persiste? Es improbable que nosotros derivemos hacia un modelo chavista tal y como lo conocemos, tal y como lo está llevando a cabo
Maduro en tanto seguidor de Chávez, ¿no? Es bastante improbable. Pero la entraña chavista ideológica en muchos aspectos se ha mantenido, no se ha alterado. Lo que estamos viviendo con la DINI, por ejemplo, el ataque, el fomento del odio político hacia el opositor, ¿no? La exacerbación de cualquier política de contradicción, todo eso es chavismo puro y duro, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que si bien no se ha aplicado la política económica del chavismo, lamentablemente algunos espasmos chavistas sí que ha tenido el gobierno, ¿no? Con respecto a la oposición, ¿no? Por eso me sorprende que estemos denunciando el chavismo internacional y no recibir a una audiencia en un momento muy concreto antes que denunciar los espasmos chavistas que todos los días tenemos que sufrir en la política interna. Yo no veo ruptura de Vargas Llosa con el gobierno. Yo lo que veo es más bien una crítica de terciopelo con respecto a este punto muy concreto, ¿no? Claro. Por último, ¿cómo ves este pronunciamiento de la UNASUR justamente sobre Venezuela? Dejando de lado los problemas que tanto se critican y cuestionan esta dictadura, pero sí cuestionando el actuar de Estados Unidos, advirtiendo de una posible invasión a Venezuela. ¿UNASUR está legitimada como para hacer estos tipos de pronunciamientos? Bueno, UNASUR puede hacer todos los pronunciamientos que quiera, como Vargas Llosa puede apoyar o no a quien le dé la gana. Esa es la realidad, ¿no? En una democracia tenemos que acostumbrarnos a esto. Pero claro, es hasta cierto punto, sería cómico, si no fuera patético, el hecho de que un organismo con tanto presupuesto, con tanta importancia geopolítica para el bloque del socialismo del siglo XXI, para las izquierdas latinoamericanas, realice este tipo de pronunciamientos en el año 2015, ¿no? Parece que en ciertas sociedades, sobre todo en ciertos cerebros, no ha caído todavía el muro de Berlín, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Encantado. A esta hora de la mañana vamos a hacer un recorrido por las redacciones del Grupo de Prensa en el Perú para conocer nuestra agenda nacional. En la región norte, en Chimbote, más de 1.300 personas continúan aisladas en La Pampa debido al bloqueo de vías. Las autoridades pedirán declarar la zona en estado de emergencia. Por otro lado, el ministro de Agricultura llegó a Piura para tratar la problemática del sector y las consecuencias de las fuertes lluvias. Desde la redacción Centro, Provías Nacional pone en marcha rutas de circulación vehicular alternas a la carretera central que continúa bloqueada por huaicos y deslizamientos. Y en Huancavelica, las autoridades continúan buscando a la menor que desapareció en las aguas del río Pamayo. Desde la redacción sur, las noticias más importantes son: en Moquegua, la policía continúa buscando a 3 pobladores del distrito de La Capilla que desaparecieron cuando un huaico enterró una vivienda de la zona. Y en Arequipa, los comerciantes del mercado pesquero El Palomar realizarán una campaña de limpieza, fumigación y desinfección en el marco a los preparativos para Semana Santa. Muy bien, ya se encuentra en nuestros estudios Johnny Padilla, editor del pool de espectáculos del Grupo de Prensa. ¿Cómo estás, ¿Cómo estás, Chabeli? Bien. ¿Qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Johnny, se ha generado una gran controversia por esto de estos programas de reality, El Último Pasajero específicamente, que se ha visto pues que han obligado a una escolar a comer bichos, sí, específicamente una cucaracha. Uno de los conductores dijo que cucarachas comestibles. Yo no sé si existirán de laboratorio, ¿no? Que eran limpias. Que son, salen de un criadero. Que en otras culturas se come, ¿por qué aquí no? No sé, pero resulta que los realities están en el ojo de la tormenta desde hace mucho, ¿no? Inclusive algunos le llaman televisión basura y se han organizado hasta marchas en contra de ellos. Pero es un exceso, ¿no? En lugar, yo creo que de los productores de estar más cuidadosos con los contenidos, porque saben que están en el ojo de la tormenta y todo el mundo está detrás de ellos, cometen excesos como este. El Último Pasajero es un reality que ya se dio hace una temporada, es una franquicia de una empresa que se llama Endemol, que es una empresa holandesa. El programa se ve en Argentina, se ve en muchos lados. De gran éxito en Argentina, de gran éxito, sí. Yo no sé si en el formato original se comen cucarachas, te soy sincero. Pero lo que vimos ese día, esa tarde, fue un exceso, pero absoluto, ¿no? En la temporada anterior, El Último Pasajero tuvo muy buenas críticas por el formato. Y ahí y ahora yo no recuerdo que se comían cucarachas. Lo que sí de pronto había cierta
crítica, y ahora también, me imagino, es cuando obligan a los participantes, a los escolares, a cortarse el pelo. No sé si por el viaje, ¿no? Entonces, creo que por ahí era lo máximo que se podía ver. Pero esto ya ha desatado pues unas críticas, como dices tú, Carlos, y también ya la posibilidad de una investigación de la Fiscalía. Entonces, no estamos hablando ya de una gracia, de un programa, de un exceso. Y además, los conductores, en lugar de hacer un mea culpa, de pronto dijo uno que no había nada de malo, ¿no? Que se coma cucarachas, y el otro dijo que eran cucarachas comestibles. Una justificación bastante patética. Bastante patética. O sea, próximamente podemos ver a ratas de laboratorio cocinadas ahí porque son de laboratorio. Claro, o gusanos, no sé. Entonces, ahora de pronto ya el canal emitió un comunicado, pidió disculpas, pero la investigación ya por intermedio de la Fiscalía creo que va a continuar. ¿Esto puede tumbar al programa? Yo creo que ya ha hecho mella en el programa, porque estaba yendo bien en la audiencia, ha bajado, y ya lo están comparando como otros programas de su corte, porque este programa todavía, como era de preguntas y respuestas de escolares, se veía bien, pero a raíz de esto ya totalmente ha cambiado. Ya lo metieron al saco de TV Basura. Sí. Claro, si vemos también la competencia, no es que le den un buen ejemplo a los niños con los juegos que tienen, a veces tienen una alta carga erótica, y no van a tener al último pasajero, van a pasar a la competencia, es bastante Yo creo preocupante. Que sí. ¿no? Esperemos que los productores se autorregulen, que es lo necesario, ¿no? Ahora también hay algunos personajes que saltan a la fama por los escándalos, ¿no? Sí, Chabeli, sí, Carlos. Realmente en los últimos años estamos viendo a personajes en la televisión y en determinados programas de espectáculos que no tienen talento, no cantan, no bailan, no son ningún tipo de artistas, pero se convierten en personajes mediáticos como esta señora Jenny Alves, que la hemos visto ayer en la comisaría, que ha despertado pues toda una expectativa. De estos hay muchos, ¿no? En el Perú. Hay bastantes, y eso realmente es un fenómeno que reviste mucho análisis, ¿no? Porque estamos acostumbrándonos a estos personajes últimamente demasiado. Muy bien, muchas gracias, Jenny, por a ti, acompañarnos. Gracias, Carlos. Muy bien, antes de despedir el programa, hay una gran campaña de solidaridad que está organizando la Universidad San Ignacio de Loyola por los hermanos de Chosica. Así han denominado esta campaña para ayudar a los damnificados luego del terrible huaico del último lunes. Se puede donar frazadas, agua y víveres. El punto de acopio es la Vicepresidencia y Decanato de Responsabilidad Social, ubicado en el pabellón G del segundo piso de Cafetería en el campus Fernando Belaúnde Terry, en la cuadra 5 de la avenida La Fontana en La Molina. Todos podemos ayudar con frazadas, víveres, también agua para nuestros hermanos de Chosica que están pasando por malos momentos. Hoy todos tenemos que apoyarnos, necesitan y debemos mostrar esa gran solidaridad que siempre hemos manifestado en estos momentos de dolor. Bueno, Chabeli, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos mañana en otra edición de Los Desayunos de Correo Sí. Que estén bien. Bueno.